En la clase de hoy vamos a continuar con el tema de las vanguardias, pero esta vez vamos a trabajar sobre las vanguardias de la abstracción que se van a dar como consecuencia del proceso anterior. Vamos a ver las vanguardias rusas, dentro de ellas el rayonismo, suprematismo y constructivismo. Después vamos a ver neoplasticismo, escuela de Bauhaus, arte concreto, también dentro de lo que fueron los años 40, arte, abstracción libre y abstracción lírica. En los años 50, informalismo y el grupo Cobra, el expresionismo abstracto en Norteamérica y lo que es el cinetismo y op art en los años 60. Anteriormente nombrábamos a las vanguardias rusas y el abstraccionismo como movimiento. Vamos a ver que se va a dividir en dos etapas por años. Primero entre los años 1905 y 1914 y más tarde entre los años 1917 y 1925. Y en sí se va a orientar entre tres corrientes principalmente: el rayonismo, suprematismo y constructivismo. Dentro de la primera vanguardia vamos a ver al rayonismo, que se produce luego de la Revolución Rusa de 1905 y que surge contra el sistema social, pero va a significar también una revisión de postulados y objetivos en el campo artístico. Las corrientes de vanguardia se ponen en contra de todo aquello que consideraban anticuado y se proponen destruir las bases del arte establecido y confiar en el futuro. En un periodo fecundo en el que se suceden las tendencias y los artistas se unen y se separan con gran facilidad. Tengamos en cuenta que los principales centros de creación van a ser en el sur de Rusia, Moscú y San Petersburgo. Por otro lado, en el año 1913, Larionov presenta oficialmente el rayonismo por medio de un manifiesto que ha estado experimentando en esta línea desde el año 1911 y continúa en ella hasta el año 1914, fecha en que esta misma figura, Larionov, y su esposa, Goncharova, abandonan Rusia para ir a París a colaborar con los ballets. En ese manifiesto, el artista critica a Occidente y a aquellos que lo siguen en Rusia. Pero sin embargo, a pesar de estas críticas, en ese manifiesto también va a reconocer la importancia del cubismo, el futurismo y el orfismo, movimientos de los que el rayonismo se considera una síntesis. Por otro lado, y otra de las características, el rayonismo centra su interés en las formas espaciales que resultan del cruce de los rayos de luz de los objetos mismos. Esos rayos se presentan con un trazo de color. La esencia de la pintura es, para el artista que nombramos anteriormente, Larionov, una combinación de colores que puede llevarse a la saturación y alcanzar prácticamente la cuarta dimensión. Esa teoría conduce por una vía distinta a la abstracción de Kandinsky y es evidente que influye en la teoría suprematista de Malevich. Las obras de Larionov van a diferir de las de Goncharova, ya que las del primero, y como vemos en la imagen actual, son casi teóricas, de colores más bien sordos, y las de Goncharova se hallan más próximas al futurismo italiano, con colores brillantes y de carácter más bien subjetivos, como en la obra que vemos Gatos.
Pasamos ahora al suprematismo y fue Malevich quien presentó el manifiesto del suprematismo en el que alaba las formas puras y ataca la figuración porque distrae al artista de su objetivo. El mismo Malevich expone 36 obras que va a realizar entre los años 1913 y 1915, que siguen esa teoría, aunque ninguna de ellas lleve en su título la palabra suprematismo. Vemos como ejemplo la obra Cuadro Negro, donde vemos que aquí la abstracción es absoluta, y por otro lado, lo que es el suprematismo, van a ser obras de gran sencillez, compuestas a partir de formas geométricas, pintadas en colores puros, y principalmente se va a usar negro, rojo, blanco y verde. Con relación al color, pueden establecerse 3 estadios en su evolución. Primero el negro, luego coloreado y por último blanco. También progresivamente van a ir introduciendo tonos más complejos como marrón, rosa y malva, y las formas geométricas se hacen más complicadas. Entre ellas van a incluir el círculo cortado, arcos y planos que van a estar superpuestos y que se les acercan casi a la tercera dimensión. Por otro lado, Malevich va a afirmar que se funda en la supremacía del sentimiento, pero traducido en una representación del medio exterior por medio de la forma geométrica plana. En su teoría del suprematismo va más allá del cubismo y del futurismo a fin de llegar, por medio de una rigurosa investigación sobre las estructuras funcionales y semánticas de las imágenes, hasta la abstracción, la cual se transforma para él en un postulado fundamental e irreversible. Ya más tarde, en el año 1918, este artista va a dejar de pintar y se va a dedicar a la realización de proyectos arquitectónicos, a la enseñanza y a perfeccionar un método pedagógico. Ahora pasamos al constructivismo y decimos que este movimiento tiene su origen y primer desarrollo en Rusia a partir del año 1913, año que, tras la realización de los contrarrelieves, Tatlin empieza a experimentar con la construcción de objetos tridimensionales hechos en metal, madera y cristal, en los que investiga hasta la Revolución de Octubre. En los años posteriores va a haber una nueva política cultural, por lo tanto el constructivismo se va a poner al servicio de la sociedad basándose en 2 ejes principales. Por un lado, el idealismo social y por el otro, la búsqueda de un nuevo vocabulario plástico útil a la nueva sociedad que se ha de construir entre todos. Bajo estas coordenadas, se ha de interpretar también el proyecto de monumento de Tatlin a la Tercera Internacional. Y esta obra que vemos está basada en un nuevo lenguaje libre de símbolos y realizado con materiales reales en un espacio real. A partir de la segunda década de este siglo XX, los constructivistas van a adoptar el término trabajo de laboratorio para describir sus investigaciones en las que analizan los componentes, la forma, el material, el color, el espacio y sistema de construcción, a fin de establecer unas bases objetivas y científicas útiles tanto para el diseño como para la construcción.
Dentro de los artistas constructivistas vamos a nombrar a Nahum Gabo y también a su hermano Anton Pevsner, que son considerados los creadores del constructivismo. Pero vamos a centrarnos principalmente en lo que fue el trabajo de Gabo. Este artista va a viajar a Italia y a París, y allí se pondrá en contacto con las obras cubistas, que sin dudas van a influir en su trabajo. También el hecho de haber conocido a Archipenko. Y vemos una de las producciones que realizó en este periodo con la escultura cabeza construida, donde claramente vemos la influencia del cubismo. También destacamos que en el año 1920 se va a publicar el manifiesto del constructivismo, y este manifiesto se presenta durante una exposición de obras expuestas al aire libre en Moscú, y en ese manifiesto se define la autonomía del arte, su libertad y su independencia frente a los partidarios de un arte utilitario. Los principios expuestos en ese manifiesto dicen: en pintura renunciamos al color como elemento pictórico, no tiene nada en común con la íntima esencia de una cosa. Afirmamos que el tono de una subsistencia, es decir, su color material que absorbe la luz, es la única realidad pictórica. Renunciamos al valor pictórico de la línea. Afirmamos la línea solamente como una dirección de las fuerzas estéticas y de su ritmo en los objetos. Renunciamos a los ritmos estáticos como elemento único de las artes plásticas y pictóricas y proclamamos en ellas un elemento nuevo: los ritmos cinéticos, formas esenciales de nuestra percepción del tiempo real. Este manifiesto sorprendió por su visión de futuro y es un resumen de las bases científicas de la obra posterior de Gabo. Ahí pudimos ver dos de sus obras. Por un lado, tema espiral, donde se implementan otros materiales, y por otro lado, construcción lineal en el espacio número 2. El neoplasticismo es una de las formas que toma la abstracción en las primeras décadas del siglo XX. Fue una doctrina estética propuesta por Mondrian en 1920 que se basa en una concepción analítica de la pintura, en la búsqueda de un arte que trascienda la realidad externa, material, reduciéndola a formas geométricas y colores puros para hacerla universal. Dentro de las principales características de este movimiento vamos a nombrar que va a intentar lograr la erradicación del individualismo para orientarse a un arte colectivo, va a intentar identificar el arte con la vida, llegar a una conciencia estética más profunda a través de la abstracción, eliminar lo subjetivo, lo pasional, y por otro lado también va a buscar el uso de elementos plásticos que enuncie la armonía y rigor que se imponen al desorden del mundo objetivo. Podemos ver en esta diapositiva una breve síntesis del estudio que hizo Piet Mondrian de árboles entre los años 1909 y 1915. Empezando por la parte superior izquierda, vemos cómo esos árboles tienen un mayor tratamiento, mientras que en el proceso, en los años intermedios, los va simplificando hasta llegar a la abstracción total en
en el último en el último cuadro. Lo mismo en la siguiente imagen que vemos, ya de Theo van Doesburg, composición octava. Vemos acá una pintura hecha con formas geométricas, que es el resultado del análisis del estudio de esta vaca que hizo el artista. Y vemos también otra pintura de Piet Mondrian, resumida a rectángulos, y donde la paleta también es limitada, usando rojo, azul, amarillo, blanco, negro y algunos grises. El neoplasticismo sigue en la escultura los mismos principios que en el resto de las artes, matizados por el material y por la interrelación de masas y vacíos, que tienden a la creación de un nuevo concepto espacial muy próximo al de los constructivistas. En esta línea se inscriben las esculturas de George van den Herloo y César Domela. Vemos un claro ejemplo de cómo la pintura se puede trasladar a la escultura en cuanto a la forma y el color. Por otro lado, del mismo artista, George van den Herloo, vemos esto que nombrábamos anteriormente, la interrelación de masas y vacíos, donde hay una tendencia a la búsqueda progresiva de la libertad, de la misma manera que lo hacía Mondrian, y lo que es la figuración lo encierra en el tema, y hay también juxtaposición e interpenetración para crear volumen virtual. Por otro lado, vemos en esta imagen donde se utilizan diferentes materiales como el metal, la madera, pieles, y también se complejiza esta imagen con arabescos y curvaturas. Por último, podemos observar que en el exterior de esta construcción arquitectónica también se repiten los principios del neoplasticismo que se dan en escultura y en pintura. Y por otro lado, también vemos el interior de esta casa, donde se repiten los mismos patrones. Lo que fue la escuela Bauhaus, en principio se va a inaugurar en el año 1919 por Walter Gropius, que era el director de esta escuela en Weimar. Luego, en el año 1925 y hasta 1933, se va a mudar a Dissau. Como característica fundamental del movimiento, vamos a decir que sus producciones eran pensadas por su finalidad, creando y descubriendo elementos y concepciones del pasado y la forma innovadores para la época. La azarosa existencia de la escuela hace que llegue a tener su sede en 3 ciudades. Nombramos recién a Weimar, a Dissau, y también va a estar en Berlín por un periodo de tiempo muy corto, entre los años 1932 y 1933. Y la dirección de cada una de ellas se va a dar por 3 directores diferentes. En Weimar decíamos Walter Gropius, en Dissau Hans Meyer y en Berlín Mies van der Rohe. El común denominador de estas 3 o de estas escuelas en las 3 localidades va a estar en su política de que todo alumno debe insertar su trabajo dentro de una función estrictamente social. No defiende el concepto de estilo en sí mismo, sino que trata de hallar un diseño que contribuya a humanizar la vida.
aunque la experiencia didáctica, que es la realización de cada diseño, hace que éste contenga su particular estilo. Walter Gropius organiza la escuela por medio de talleres artesanales, experiencias piloto, donde los alumnos entraban como aprendices para obtener a los 5 años el título de la Bauhaus. Los talleres son el punto de partida para el desarrollo de la obra, a través de la cual cada alumno debía encontrar su lugar en el siglo del maquinismo. Vamos a nombrar también a los pintores de la Bauhaus, y en los años 20 esta escuela se convierte en la propagadora de la abstracción geométrica y de la arquitectura experimental. Su programa tuvo una tendencia a la unificación entre arte y tecnología. Los estudios en la Bauhaus comprenden las disciplinas de arquitectura, escultura y pintura, así como todas las materias artesanales auxiliares. La enseñanza abarca tanto la práctica como la teoría y la historia. Vemos obras de Johannes Itten, de Paul Klee, de Laszlo Moholy-Nagy, de Joseph Albers, Oskar Schlemmer y también a Vasily Kandinsky. A modo de introducción de lo que fueron los años 40 en Europa, tenemos que tener en cuenta que dentro del contexto, la caída de París en el año 1940, víctima de la ocupación nazi, abrió para la ciudad, que desde las primeras vanguardias vimos cómo había asumido la capitalidad oficiosa del arte, un periodo de incertidumbres, de eclecticismos, de desesperadas búsquedas de la modernidad en crisis. El París de los primeros 40, en poco se parecía a aquel núcleo efervescente de ideas y generador de movimientos y escuelas definidores del arte del siglo XX. Y ahora sí, centrándonos en el arte concreto de estos años que vieron florecer la abstracción naturalista, contemplaron también la recuperación de una abstracción geométrica en la línea de los postulados constructivistas y neoplasticistas. En París, la exposición Art Concret, celebrada en la Galería Drouin en 1941, supuso el acrisolamiento de esta tendencia que pasó a ser denominada arte concreto. El concretismo pretendía un arte universal, antisensitivo, de construcción simple y controlable visualmente, de técnica mecánica, es decir, exacta, antiimpresionista, de claridad absoluta, construido por elementos plásticos puros. Como máximo exponente del arte concreto vamos a nombrar a Max Bill, que desde su consolidación artística a mediados de los años 30, este artista, Max Bill, defendió la modalidad de un arte concreto, liberado de toda representación naturalista y basado exclusivamente en el color y en la forma. Una de las constantes de la pintura de Bill, que entre los años 1927 y 1929 había sido alumno de la Bauhaus en Dijon,
fue la búsqueda de una fundamentación matemática para el arte, una fundamentación que asegurase el mismo equilibrio y la armonía que el arte había tenido en el Renacimiento. Para Bill, que al igual que Mondrian, consideraba que el arte poseía un contenido ético, las normas básicas para conseguir tal objetivo eran la simplicidad, la claridad y la armonía. El arte concreto, según Bill, debía eliminar toda representación figurativa, toda relación mimética con los fenómenos naturales, debía ser representación pura y universal al margen de cualquier contingencia. Lo que fue la abstracción libre va a surgir como una reacción contra el arte concreto. A principios de los años 50, el concretismo entró en crisis y casi en agonía. Ello empezó a emerger de nuevo en el universo del arte y la existencia se rebeló contra la universal esencia. Las primeras reacciones a lo concreto vinieron de ciertos artistas independientes como Alberto Magnelli y por parte de grupos que reclamaban una abstracción libre que volvían los ojos a la pintura de Paul Klee. El pintor italiano Alberto Magnelli, que había protagonizado algunas de las experiencias post-impresionistas de principios de siglo, como el orfismo, reivindicó los aspectos intuitivos sobre los puramente racionales y la búsqueda de lo orgánico por el camino de la libre fantasía. Sus ideales plásticos fueron compartidos por algunos artistas rusos de la Escuela de París, como Nicolas de Staël. Este artista transformaba las superficies coloreadas de sus composiciones en retazos de la realidad vivida por medio de referencias paisajísticas, de naturalezas muertas y de figuras. Mucho más radicales en su contestación al arte concreto fueron las propuestas de tres pintores que suelen citarse bajo el nombre de abstracción lírica y que en su época fueron calificados como el núcleo duro de la nebulosa abstracta y lírica. Los artistas fueron Waltz, Matthew y Hartung. George Matthew preconiza una pintura rápida y espontánea dentro de una actividad en cierto punto exhibicionista relacionada con un punto de pintura espectáculo. Su abstracción lírica, que corresponde a una estética de la velocidad, se presenta como una escritura espontánea hecha de gestos no premeditados, manchas, hilos de colores y trazos caligráficos. Según Matthew, el cuadro tiene que funcionar como un signo o un grafismo sin significado concreto, un signo que surge de lo desconocido, del acto de pintar como expresión de una actividad vital. Por su parte, Waltz encarna el tipo de artista que identifica el arte con la vida. Su profundo conocimiento de la filosofía oriental y a la vez de los planteamientos existencialistas que empezaban a aflorar en aquellos años, lo sitúa en el límite de la pintura. Su abstracción no renuncia absolutamente a la realidad, pero es una realidad que no es fruto de lo ajeno, sino de lo propio. Una realidad que pretende alcanzar el fondo supradimensional y transóptico de las cosas. Tanto en las acuarelas de pequeño formato como en los dibujos y guaches que Waltz prefería a otro tipo de obra, su plástica se identifica en lo formal con una retícula de microorganismos que se mueven con una existencia propia, con una mezcla de signos, trazos y caligrafías sutilísimas con las que este pintor pretende explorar el mundo secreto de lo individual.
Ahora vemos el informalismo de los años 50 y tengamos en cuenta que en París la oposición a la tradición geométrica no solo se va a manifestar a través de la recién nombrada abstracción lírica. Van a surgir otros pintores como Jean Fautrier y Jean Dubuffet, que van a seguir caminos más matéricos y más duros en el aspecto expresivo. La actitud va a ser más agresiva y polémica en el caso de Dubuffet que en el de Fautrier, y los lleva en la segunda mitad de los años 40 a alejarse tanto de la frialdad de la abstracción geométrica como de los medios cálidos derivados de la abstracción lírica. La pintura, a mitad de camino entre la figuración y la abstracción, se puede considerar precursora de lo que solo unos años más tarde, entre 1951 y 1952, iba a ser denominado arte informal. Jean Fautrier cultivó una pintura que le valió un papel de precursor del informalismo en Europa. En sus sucesivas series temáticas de cajas, desnudos, paisajes, mostró una pintura matérica en la que sobresale el grueso empaste que recuerda formaciones de lava endurecida. La forma, en definitiva, no existe en la materia. No obstante, los tonos apastelados de sus pinturas las hacen flotantes, livianas, muy alejadas de la agresividad y dureza de su amigo Dubuffet. Por su parte, Dubuffet investigó sobre diferentes posibilidades expresivas de la materia, al tiempo que defendió la presencia de una forma de arte espontánea, brutal, o lo que él propio llamó omnipotencia de los valores salvajes, espontáneos, aquellos que son propios de los niños y de los locos. Sus ideas sobre el art brut, que así es como se conoce su estilo, hablan de un arte antidecorativo que no solo atenta contra el gusto burgués o contra el refinamiento en el que habían caído las vanguardias, fuese la abstracción geométrica o el surrealismo, sino también contra la noción tradicional de belleza y sus artistas. Otra reacción a las rigideces de la abstracción geométrica fue protagonizada a partir de 1948, año del manifiesto del grupo experimental holandés, por el colectivo de pintores de 3 países nórdicos, integrados por un grupo que denominaron Cobra, nombre formado con las primeras letras de sus ciudades de origen, que fueron Copenhague, Bruselas y Ámsterdam. En los 3 años de vida del grupo Cobra, entre 1948 y 1952, que se cerraron con su segunda y última exposición en el Palacio de Bellas Artes de Lieja, y a través de los 10 números aparecidos de la revista del mismo nombre, sus representantes apostaron por una pintura que superase la antinomía entre figuración y abstracción, una pintura que fundiese el sueño surrealista con la vida concreta de un realismo romántico, y que lo hiciese a través de la reivindicación de una libertad total, de una desenfrenada vitalidad y espontaneidad y de una exuberancia de trazo. Además, su consideración del deseo como una fuente creadora se tradujo en una pintura que buscaba la inspiración tanto en lo popular como en los dibujos infantiles y en lo prehistórico. Una pintura que, más que una construcción de colores y línea, era tal, como si podía leer en su manifiesto programático,
un animal, una noche, un grito, un ser humano o un todo junto. Por esos mismos años, en Norteamérica, se va a desarrollar lo que fue el expresionismo abstracto. Dentro de las características del contexto, vamos a nombrar que finaliza la Segunda Guerra Mundial, que se había dado entre los años 1939 y 1945. El régimen nazi se expande hacia Polonia, Noruega, Dinamarca, Países Bajos y en enero de 1940 invaden la ciudad de París. Algunos artistas europeos fueron exiliados a Nueva York, entre ellos Dalí, Ernst, Chagall, Leger, Lipchitz, Masson y Mata. Los museos y galerías toman mayor relevancia, principalmente el MoMA y el Museo Salomón Guggenheim. Con la caída de París, Nueva York se convertiría en un nuevo epicentro artístico. Europa se encuentra devastada tras la finalización del Holocausto. En el clima de posguerra se origina la Guerra Fría entre los años 45 y 47, y este fue un enfrentamiento tanto político, económico, social y militar entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La necesidad de crear un primer movimiento de vanguardia independiente de las pautas europeas fue la que llevó a los jóvenes artistas de la generación norteamericana a rechazar tanto las influencias surrealistas como las constructivistas o expresionistas derivadas del magisterio de los artistas más paradigmáticos de la década anterior. Había llegado el momento de que los artistas del otro lado del Atlántico se adelantasen a los europeos e impusieran las pautas a seguir. Una nueva generación de críticos militantes serían los encargados de dar crédito y validar la nueva pintura practicada en Nueva York. De ahí la denominación de la Escuela de Nueva York, o más concretamente, Escuela de la Calle 10, que más allá de las lógicas diferencias individuales, tenía como característica común su notable intensidad plástica. Así, mientras los artistas de la Escuela de París daban prioridad a los aspectos de contenido y de composición, los americanos optaron por una pintura más fresca, más abierta e inmediata, una pintura valorada por el azar, que consideraba el lienzo como un verdadero acontecimiento. También adquieren importancia nuevas técnicas y procedimientos, pinturas all over, el dripping, la pintura plana y los grandes formatos. Hay también una supremacía del proceso, mayor importancia al proceso que al producto final, y se muestran intereses por el surrealismo, pero no estilísticamente, sino más bien como una perspectiva conceptual y su automatismo. Contrariamente a la pintura gestual europea, mucho más formalista e incluso decorativista, los representantes neoyorquinos de la denominada action painting supieron dar un valor emblemático y simbólico a sus obras. Entre ellos se destaca la figura de Jackson Pollock, que ya desde sus dibujos de los años o de principios de los años 40 traduce al lienzo el vocabulario de imágenes virtuales que todo individuo posee de forma inconsciente. Por esos años, a fines de la década del 30 y principios del 40, Pollock descubre una forma de expresión irracional y primitiva en que los ritos y las imágenes totémicas de los aborígenes americanos alimentan su obra, que queda imbuida de carácter mágico y simbólico. A partir de 1946, con la introducción del dripping, Pollock se impone como maestro de la concepción gestual
característica del action painting. Hacia 1900 o hasta 1951, coincidiendo con su periodo en blanco y negro, realiza un gran número de telas abstractas de gran formato, cuadros all over, sin centro, denominados por el color y por la inmediatez de ejecución, de gran tensión y dramatismo y de un poderoso ritmo vital, respuesta a sus emociones. Iniciamos ahora la década del 60 con el cinetismo y el op art. Lo que es el arte cinético es un término que va a aparecer por primera vez en el año 1920, pero en lo que son las artes plásticas, las artes visuales, surgió en París alrededor del año o de los años 50. El cinetismo es una corriente artística donde se contempla el movimiento. Está compuesta por los ideales de la escultura, donde su principal fuente consiste en el movimiento. Las obras suelen interactuar con elementos exteriores, como pueden ser el viento, el agua, algunos tipos de motores e incluso la luz o el electromagnetismo. Dentro de las características generales del arte cinético, vamos a decir que la composición de la obra a partir de una gama amplia de figuras geométricas, como se compone, van a implementar o van a utilizar líneas rectas o paralelas, van a perseguir o van a intentar que el espectador tenga sensación de movimiento con estas obras. La composición va a estar bajo espacios positivos y negativos, necesario para crear efectos visuales. La saturación de los colores y aprovechamiento de los contrastes cromáticos, la reproducción de formas y figuras y libertad para modificar sus dimensiones dentro de la misma obra, y el manejo de la luz, el color y las sombras para crear una apariencia de profundidad. Acá vemos algunas obras del artista Alexander Calder, donde se pone en práctica esto que nombrábamos, que trataban de interactuar elementos exteriores como el viento y el agua, e incluso también algunos tipos de motores, o la luz o el electromagnetismo. Y fue sin duda el precursor, tanto desde la teoría como desde la praxis, de una nueva valoración del concepto de movimiento. También para Vasarely, que aspira a un arte social y piensa que la cultura debe ser algo más que un privilegio del hombre cultivado, el artista debe huir de la creación de obras únicas en aras de la creación de prototipos capaces de ser producidos, de ser objeto de seriación y de reproducción mecánica. El paralelismo que propone Vasarely entre arte, ciencia y técnica en la línea iniciada a principios de siglo por Mondrian y Malevich encontró su expresión plástica en obras basadas en el principio de la repetición geométrica serial y en la representación plástica del movimiento. Tras su periodo blanco-negro, Vasarely se lanzó a investigar la acción espacial del color, un color puro a partir de formas geométricas esenciales designadas como colores forma. Vasarely, a la vez pintor y escultor, ha sido definido como un escenógrafo del color y del espacio, tal como atestiguan sus relieves a base de imágenes cambiantes en función de los desplazamientos del espectador. Otro de los artistas que trabaja con los efectos blanco-negro, aparte de Vasarely, es Jesús Rafael Soto, que busca el movimiento virtual a través de repeticiones de elementos formales,
con el uso de estructuras móviles como varillas metálicas, verticales y paralelas sobre fondos monocromos, que crean particulares efectos de vibración óptica. La repetición, la progresión y la vibración son constantes de sus obras agrupadas en series. Carlos Cruz Diez, al igual que ocurre con Soto, basa su obra en una incorporación del color a la plástica OP, lo que lleva consigo los efectos de contraste simultáneo, de tonalidad y de degradación. De las fisiocromías, composiciones cambiantes a partir de la luz y de los desplazamientos del espectador, Cruz 10 ha pasado a las acciones cromáticas realizadas en entornos urbanos, obras en las que la posición y distancia del espectador son elementos primordiales. Ahora llegamos al último tema de esta clase con el op art, mismo de la década del 60. El op art, dentro de las características generales, vamos a decir que es un estilo de arte abstracto basado en la composición pictórica y que también, como el arte cinético, nació en Estados Unidos. Se basa en figuras geométricas repetidas como cuadros, rectángulos, círculos o circunferencias entramados o formando formas complejas. Sus obras estáticas crean ilusiones ópticas que dan lugar a la sensación de movimiento. Por otro lado, el uso del color es de gran importancia, ya que usa efectos de gran profundidad, efectos vibrantes, confusión entre el fondo y el primer plano, y luces y sombras. Además, se destacan los contrastes cromáticos muy marcados.